Bueno, ya le contaba en titulares de la entrega, en este caso ya tienen bajo custodia a el Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán, al hijo del Chapo Guzmán. Y bueno, pues yo adelantaba algunas de las implicaciones que esto puede tener en el plano nacional y en el plano también bilateral. Por supuesto, allá en el tema en Estados Unidos será pues un éxito enorme que el gobierno de Biden manejará, tiempos en los cuales estaban acusando de no ser particularmente severos con los grupos criminales, pero es un tema tan importante que hay que consultar a uno de los hombres que más sabe de este asunto. Sus libros son una referencia y por supuesto su ejercicio periodístico nos orienta cotidianamente. Jorge Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer, Leonardo, estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre. Ubícanos, ¿cuál es la relevancia que tiene el que, ni más ni menos que en El Paso, donde tiene la DEA su centro de inteligencia, se entreguen estos dos personajes? Mira, hay que ponernos un poco en contexto. En la famosa entrevista que le hizo Julio Scherer al Mayo Zambada, la única entrevista que ha dado el Mayo Zambada, que eso fue en 2010, si no me equivoco, el Mayo Zambada decía, bueno, si me matan o me detienen, el mundo del narcotráfico no va a cambiar porque va a seguir todo igual. Hay una diferencia fundamental, ni lo mataron ni lo capturaron, se entregó. Cuando en este tipo de mundo del crimen organizado, de la delincuencia, te entregas, tiene que haber acuerdos y los acuerdos tienen que ser de colaboración. Y nadie sabe más en México del narcotráfico, de sus complicidades, de las operaciones, de quienes han participado o dejado de participar, que el Mayo Zambada, un hombre que está en este mundo desde los años 70, que comenzó robando espejos de carros, se convirtió en sicario y ya desde los años 80, mediados de los 90, ya se convirtió en el verdadero jefe del narcotráfico, el padrino, vamos a llamar, más importante que tuvo el narcotráfico en nuestro país. Controló el cártel de Sinaloa junto con el Chapo Guzmán y el Azul Esparragosa. Hoy el Chapo está en la cárcel de Florence, ahí en Colorado, una cárcel de máxima seguridad. El Azul Esparragosa se supone que se murió y hoy el Mayo se entrega a las autoridades con lo que tiene que ser inevitablemente un acuerdo de colaboración con ellas. Supongo que pondrá a temblar a varios en México, porque bueno, sabemos y sabemos muy bien que estos acuerdos incluyen, bueno, pues cantar una ópera. No siempre nos enteramos de todo, particularmente de la parte patrimonial, pero cuentan muchas historias. ¿Qué significado le ves a que se haya entregado con otro de los chapitos, en este caso Joaquín? En A ver, hay que ver, los Chapitos, Iván Archibaldo, sobre todo, están enfrentados con el Mayo, están enfrentados en Sinaloa, están enfrentados en Chiapas, están enfrentados en varios puntos del país. Desde que los Chapitos fueron los primeros que tomaron el control del tráfico de fentanilo, se hicieron súbitamente poderosos, tienen muchos recursos que otorga precisamente el fentanilo. Iván Archibaldo es un hombre muy violento, suele ser muy violento, y fueron enfrentándose y derrotando a los distintos grupos del propio cártel de Sinaloa, entre ellos Aureliano, su tío, que le dicen el Guano, y el propio Mayo Zambada. Me parece que no podemos separar un punto del otro. Hay un capítulo que me parece muy interesante. Mira, el primero de octubre, el mismo día que toma posesión Claudia Sheinbaum, es la segunda sesión de declaraciones y demás del juicio de Ovidio Guzmán, el hermano de Joaquín, el que se entregó ahora. Iván Archibaldo y el otro hermano son medios hermanos, son de distintas mamás. Y me llama mucho la atención porque hay muchas versiones de que Ovidio se podría declarar culpable y convertirse él también en testigo colaborador. Lo Mira. mismo que quien era su jefe de sicarios, este joven apodado el Nini, que también ya está extraditado a los Estados Unidos. Imagínate. Es imaginación porque no tenemos mayor información que eso, solamente versiones, que el Mayo se convierta en testigo protegido, colaborador.
que lo haga Ovidio, que lo haga su hermano Joaquín y que lo haga el que era el jefe de seguridad de Ovidio, el Nini. Tendríamos un escenario de colaboradores muy importantes, no de lo que pasó hace 10, 20, 30 años, de la época de García Luna, sino del presente de México. Sí, sí, Ese creo que es la verdadera trascendencia y la lectura que hay que darle a esto que estamos viviendo el día de hoy. Oye, ya hemos visto cómo construyeron un juicio con García Luna, ya hemos visto también cómo construyeron el caso del general Cienfuegos. Por cierto, recomiendo ampliamente a quien no la haya visto la entrevista que Jorge Fernández le hizo al general Cienfuegos, la forma en que en este caso la autoridad norteamericana buscó pues humillar, y, en fin, no me extiendo en el asunto, hay que ver esa entrevista y ahora pues tendrían ni más ni menos que un éxito en primerísima línea, es decir, no se disparó una bala, lo logramos traer de México. En este caso, déjame usar un anglicismo, bypasearon presumiblemente al gobierno mexicano, es decir, a ver, ahora tenemos aquí un caso, a ver qué ópera canta, en este caso el Mayo, y ciertamente para el gobierno de México, yo pensaba, Jorge, que es como para el gobierno de Pakistán, cuando en Abbottabad entraron las fuerzas norteamericanas y mataron a Osama Bin Laden, es decir, a ver, no necesitamos su ayuda, lo vamos a hacer nosotros, y en este caso, para que no haya problemas de soberanía, nos lo llevamos y se entrega en el paso. Sí, imagínate además que Osama Bin Laden se hubiera entregado y que Osama Bin Laden hubiera dicho, no, no solamente me entrego, voy a colaborar con ustedes, porque eso es de lo que se tratan estos acuerdos para entregarse. El Mayo, hay que recordar, es un hombre ya mayor, tiene 75 años, si no me equivoco, es un Y se hombre, decía que estaba según enfermo, ¿no? Igual que el Mencho, Jorge. Sí, claro, decía la DEA, incluso en una de sus últimas declaraciones decía, subrayaba que el Mayo estaba enfermo, el Mencho también está enfermo, el que ayer, por cierto, esta semana, fin de semana, le celebraron su cumpleaños por todo lo alto ahí en un municipio de Jalisco, con bandas de música y demás. Pero podemos estar en un escenario donde se comienza a descabezar varios grupos. Queda la incógnita de los Chapitos, que siguen siendo el grupo más poderoso, pero me parece que detenido el Mayo como testigo colaborador, entregado uno de los Chapitos, el hermano de Ovidio, con Ovidio en Estados Unidos, también la base de operaciones de los Chapitos va a estar, Ya. puede ser muy vulnerable en esta circunstancia y que podemos tener un rediseño prácticamente del mundo del narcotráfico comparable con el que se dio en 1997 cuando mataron, porque esa es la verdad, mataron a Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Ya. Oye, hace unos meses daba a conocer la titular de la DEA que eran estas dos organizaciones, la de Sinaloa y la de en este caso Jalisco Nueva Generación, los principales enemigos del Estado norteamericano. Ahora tienen uno de sus líderes y bueno, yo no sé si el mercado del fentanilo sufrirá muchas modificaciones o se irá recomponiendo, pero lo que es claro es que desde el punto de vista político, para el gobierno Biden y ahora la campaña de Harris, esto se convierte en un exitazo, Jorge. Es un éxito brutal para ellos. Yo creo que difícilmente pueden tener en este ámbito, incluyendo la Es un participación. éxito que ni Obama tuvo, Trump no se los Señor. podrá negar, ¿no? No, porque además, sí, yo creo que la diferencia está en el hecho, se entrega, no es que lo detienen. Para entregar tiene que haber una negociación y tiene que estar en una situación de debilidad. Es completamente diferente a que lo hayan detenido, si lo detienen decide qué declara, qué no declara. Lo hemos visto, el Chapo Guzmán no ha hablado muchas cosas, entonces me parece que estamos ante un escenario completamente nuevo. Sí, sí, Y absolutamente. bueno, como tú decías, para Biden y para Harris es un exitazo enorme, Y brutal. aquí hay más de uno que estará temblando y dirá, ¿qué dirá aquel sujeto? Te mando un gran abrazo, Jorge. Se va a vender mucho tafil esta noche. Se va a vender mucho tafil. Cuídate. Bueno, pues ahí lo tiene, mucho tafil. Sí, hay muchos nervios. Decir, ¿y ahora qué va a decir? Y como decía Jorge, pues no va a contar lo de hace 12 años. Va a contar pues hasta toda la historia, el libro de Anabel. Por cierto, hoy salió en la mañanera Anabel, que decían que pues era una falsaria profesional. Todo lo demás, ahí están los textos. Naturalmente no sabemos ni qué va a decir, ni qué condiciones se entregó, pero bueno, es una de las líneas, de las derivadas